Bueno, Marga, bienvenida a mi canal. Encantada de verte, estar contigo, estar en tu canal y desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué felicidad tenerte aquí. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque yo te tengo un cariño especial, Marga. Entonces, hablar contigo, hablar de libros, para mí era una felicidad. Estaba deseando que vinieras al canal. Para mí también. Qué guapa. Bueno, vamos allá, vamos a empezar. Lo primero, cuéntanos un poquito cómo empiezas a escribir, cuándo te vienen las ganas, te pica el gusanillo, cómo empieza todo. Cuéntanos. Pues mira, cuando yo era pequeña, un poco más pequeña que ahora, y empecé a ir a clases para aprender a escribir a máquina, entonces decían, bueno, el método ciego tienes que copiar de aquí sin mirar al teclado y demás. Y entonces yo me aburría de copiar eso y entonces me inventaba historias. Y me inventaba historias, luego me iba a mi casa con mi hojita, claro, las máquinas, las Olivetti, aquellas de pedal, así. Sí, sí, Y se las leía a mi madre. A mi madre le encantaban, todas mis historias le encantaban. Y sí. ahí se quedó. Y luego, bueno, con el paso del tiempo siempre he ido haciendo historias, pero historias tontas, a lo mejor, yo qué Ujú. sé, que teníamos que hacer en la oficina algún escrito, pues Marga, cualquier cosa lo hacía yo. Sí. Y en el 2015 Ujú, me decidí a escribir una novela, me apetecía escribir una novela, tenía una idea y me empecé. Y ahí fue, me apunté a un curso ujú. de El placer de escribir, que Sí, era por fascículos, sí. y ahí fue donde empecé. Empecé ahí con relatos y a hacer una piña con los compañeros del curso, Ujú. y a partir de ahí decidí hacer una novela. Sí, 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 muy bien. O sea, ese es en el momento en el que tú te tomas la escritura como algo profesional, ¿no? Como que Eso tú es, puedes escribir algo profesional, sacarlo adelante, incluso publicarlo, ¿no? eso es. Ujú. Muy bien, muy bien. No, Háblanos de esa primera novela. Cuéntanos, ¿qué fue de esa primera novela? te voy a contar un poquito de antes de la primera novela, Cuéntanos, por supuesto. que fue un libro de relatos que hicimos gente de ese curso, que no me acuerdo si estabas tú, creo que sí. El primero sí. Sí, es Claro, que para los que no lo saben, ella y yo nos conocimos en ese curso del placer de escribir. Ahí fue donde nos conocimos y ya nos hicimos piña, efectivamente. eso es. Entonces, bueno, a partir de ahí, unos cuantos del grupo decidimos sacar un libro. Queríamos Ujú, sacar un libro y gracias a un compañero del curso consiguió una editorial que nos lo publicó. ujú. Justo el día que presentamos ese libro, que lo presentamos aquí en Madrid, yo me fui con mi novela a la editorial, a la editora y le dije, mira, tengo esto. Y me dijo, bueno, mira, mándamelo mejor por internet, por email, porque no me voy a llevar yo esto. Sí. Y al poco tiempo, a los 3 meses, ya me había llamado y me dijo que sí que te lo publico, que me ha gustado mucho. Que Mira, qué además lo ha bien. leído mi madre y Sí, le ha gustado mucho. qué Entonces, guay. bueno, ahí fue donde yo empecé con mi primera novela en El nombre de Laura. Sí, sí, sí. Claro que sí, es que el mundo de los audaces, ¿no? Que se dice, si el no ya lo tiene, ¿por qué no intentarlo, no? Qué guay, qué Claro. guay. Hiciste muy bien en esa ocasión. Para la gente que piense que estábamos las dos en el mismo libro y no nos encontramos, ella vive en Madrid, yo vivo en Barcelona, entonces las Claro. presentaciones fueron presentaciones diferentes. Por eso yo no viví ese instante y no lo conocía. Me ha encantado. Qué gran anécdota. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal la experiencia con esa editorial de esa Eh, novela? pues, a ver, la experiencia con la novela fue fantástica porque tuvo muy buena acogida. Evidentemente era mi primera novela y siempre, siempre se sabe ya, cualquier autor novel que nadie le conoce, pues la primera novela, si tienes amigos, si tienes familia, si tienes compañeros de trabajo, pues todos te lo compran, todos te lo Claro. compran. Y lo bueno es que la gente me decía que le gustaba, y que le gustaba, y que le gustaba. Entonces, bueno, pues la primera experiencia con mi libro fue muy buena. La experiencia con esa editorial fue regular porque aunque la editora era un cielo de persona y somos tan amigas, eh, no tenía un contacto directo con los autores.
un contacto como a mí me hubiera gustado. Claro. Entonces, a los 2 años de publicar la novela, no llevaba 2 años la novela todavía, fue cuando, entre otra compañera también del curso del placer de escribir, otras dos compañeras de ese Sí. curso, Ajá. pues fundamos una editorial nosotras y ya me la pasé a mi editorial, esa novela. Giro magnífico de los acontecimientos. O sea, pasas de publicar a decir, vamos a montar una editorial. ¿Cómo Claro, yo, surge esta idea? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo os lanzáis a esto? Porque es bueno, algo que siempre me he preguntado. pues esto, yo ya lo he contado más veces. Esto fue muy gracioso. Los del curso este del placer de escribir, la verdad que éramos una piña y había una compañera de Huelva Ujú, y una compañera de aquí de Madrid. Y entonces, cuando se publicó aquel 20 relatos para trayectos cortos, aquella antología, ujú, sí, pues con una compañera de Madrid, pues hice muy buenas migas con Guadalupe el Real. ujú, Y también con una de Huelva, con Marilo. Y un día, ya había pasado el tiempo, yo había publicado la novela, y un día llamé a Guadalupe por teléfono. Un sábado por la mañana me acaba de levantar y la llamo por teléfono. Le digo, oye, Lupe, que se me ha ocurrido una idea muy loca. Y me dijo, ¿así? ¿Qué se te ha ocurrido? Y digo, ¿y si montamos una editorial? Y me dice, ¿qué dices? Digo, sí, mujer, a ver, seguro que vamos a tener más contacto con los autores que lo que tiene esta editorial conmigo. ¿Y si tiramos adelante? Y me dijo, pues mira, Marga, me lo tengo que pensar, espera, ya me lo he pensado, vale. Y así fue. Entonces ya estaba ahí, editorial sí, Luma, y a la semana vino esta compañera de Huelva sí. y quedamos con ella las dos para comer en un Vips, que yo Ujú, creo que he ido contigo alguna vez en sí, Neptuno. sí, sí. Y entonces estábamos las tres comiendo y le contamos la historia de la editorial a Mariló. Y dijo, no, perdón, a mí no me dejáis fuera, yo también. Y de ahí fue Maluma, Mariló, Lupe y Marga. Ostras, Y ya sí, está. sí, Lo que sí. pasa es que luego Mariló estuvo año y pico, porque luego tuvo problemas de un poquito de salud y demás, y dejó la editorial. Pero Sí, vamos, que seguimos siendo súper amigas. sí, sí, sí. Y ya se quedó, pero ya se quedó el nombre de Maluma, que estábamos antes que el El cantante. cantante, es Y lo verdad. hemos dejado el nombre porque es muy curioso. Cuando hay una feria, la gente Sí, pasa y se queda mirando el letrero, anda, Maluma. Y, sí, y a Lupe se le ocurrió, sí, pero con mejores letras. es verdad, es verdad. Y eso pues es gracioso y así se Sí, quedó. sí. Y la editorial ha tenido una trayectoria de 16 años, de 10 años, desde el 2016 hasta el 2025, casi 10 Wow, años, se dice hasta pronto, ¿eh? septiembre que ha pasado la editorial a mejor vida. Quiero decir Sí. a mejor vida porque la hemos vendido a un Ujú, grupo grande con muchos más recursos que nosotras ujú. y esperamos que funcione muy bien. Sí, sí, sí. Eso en La cuanto a la verdad, editorial. la verdad es que habéis hecho una labor encomiable, las cosas como son. O sea, vaya dos luchadoras, vaya dos mujeronas ahí sacando adelante ese proyecto y todas las oportunidades que nos habéis dado, porque yo soy autora de la casa y la verdad, más contenta no puedo estar. Lo Es que así. estábamos muy orgullosas de crear una familia. Sí, Entonces, con todos nuestros autores éramos familia. es Éramos, verdad. a ver, que a mí me llama un autor y le pregunto por su hijo, qué tal te está tu madre, qué tal te lo has pasado no sé dónde. Ha Claro. sido y es muy bonito el tener tantísimas amistades que hemos hecho. La verdad es que sí, la verdad es que sí, el recorrido ha sido precioso y solo podemos daros las gracias. Todos los autores de la casa solo podemos daros las gracias. Yo me erijo aquí en portavoz, ¿sabes? A mi bola. Aquí Eh, estás tú. yo aquí estoy, efectivamente. Bueno, después de esta primera novela que ahora ya has rescatado y te has llevado a tu propia editorial, cosa que está muy bien, ¿qué pasa después? Pues pasa que había empezado otra novela Ujú, y la saqué tras la partida de Mus. sí, Otros personajes, mis novelas son siempre de suspense, de ujú, intriga. sí, Entonces, en todas ellas está la policía, porque evidentemente siempre hay algún muerto, sí, pero no investiga la policía está porque tiene que estar,
Ujú, porque evidentemente hay algún asesinato, hay que investigarlo, pero no me baso en la investigación policial, sino que hay alguna persona dentro, un personaje principal en mis novelas, que se mete en el lío directamente. ujú, Entonces, en el caso de En el nombre de Laura, era una periodista del corazón, Luisa, y Entre la partida de Mus fue una policía, pero que estaba jubilada y investigaba al margen del cuerpo, porque había visto cositas que no le cuadraban entre sus compañeros. sí. Esa novela también gustó mucho, Ujú. pero me dijeron, por favor, mete a Luisa en otro lío. A la protagonista de la primera novela, mete a Luisa en otro lío. Sí. Y entonces la metí en mi tercera novela. La tercera novela es La última llamada y Ujú. ahí es un tipo de Agatha Christie. Aparecen como 5 o 6 personajes del primer libro. No es continuación porque son autoconclusivas, Ujú, pero es como Agatha Christie, ujú. una persona que aparece muerta, todos los de alrededor que la quieren muchísimo, pero hay retrospectivas en las cuales se ve que cualquiera la puede haber asesinado. Entonces, bueno, pues ahí meto a Luisa en otro lío y por más que la Ajá. dicen no te metas en los líos, no te metas en los líos, ella R que R y ahí está. Ahí está. Y ya tengo empezada otra tercera con Luisa, pero ya la voy a jubilar, ya la voy a jubilar. Ah, muy bien, muy bien. O sea, la tercera será la última de este Será la personaje. última de Luisa, sí. Wow. ¿Y para cuándo? Ujú. Y bueno, ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? esa ¿Para espero que para cuándo? el año que viene. Muy bien, muy bien. Ahora he estado muy liada con los cambios porque sigo colaborando con la editorial Maluma, que sigue con el mismo Sí, nombre, sí. hasta después de la Feria del Libro de Madrid, hasta finales de Ujú, junio, sí. y ya tendré más tiempo después ya para ponerme a A escribir. escribir. Muy bien, Sí. muy bien. Qué alegría, Y ¿no? bueno, después de la última llamada, que fue en el 21, eh, decidí que tenía muchos relatos escritos. Bueno, pues de algunos, bueno, tenía en el cajón un montón de relatos y tenía bastantes mm, que o estaban localizados en el pueblo de mi madre. Mi madre era de un pueblo que se llamaba Lao de Carucedo, que Ujú, está al lado de las Médulas, en el Bierzo, en León. Y es un sitio precioso. Y entonces, o estaba ahí, o estaban los templarios, o estaba el señor de Membibre, en muchos relatos. Estaban por esa zona, ¿no? sí. Y decidí hacer Caricia y otros relatos. Caricia Ujú, fue el primer relato que hice yo, sí, que estaba en la primera antología, pero sí. bueno, yo ya tenía mis derechos y Claro, lo puse ahí, que fue un muy bien. relato que a mí me gusta, le tengo muchísimo cariño. Claro. Y hice un libro de relatos, Caricia y otros relatos. Ujú, muy bien, muy bien. Y por último, en el 24, eh, escribí Victoria, Villa Victoria. Villa Victoria, Villa Villa Victoria. Victoria, Y uy. ahora llegamos al momento estrella de esta entrevista, que es yo he venido a hablar de mi libro. Y es ese momento, Marga, has venido a hablar de tu libro Villa Victoria. Cuéntanos, cuéntanos de esta novela. Bueno, pues mira, eh, tengo una amiga que era autora Sí, ajá, en Luarca, en ujú, Asturias, Cristina Martínez, te sí, acordarás tú de Cristina, sí, que también era del grupo, también. y fuimos a hacer una presentación de un libro suyo a Luarca y nos alojamos en un hotel, pero el hotel había sido una casa de indianos que la habían transformado en hotel. Ajá, Cuando estuve allí, bueno, me impregnó esa casa, porque además tenían un saloncito que era ujú, una biblioteca con la chimenea, con muebles antiguos y con muchísimos libros sobre los indianos. sí, sí, sí. Y empecé a mirar libros, a hojearlos, bueno, hice hasta fotos de, de las De habitaciones y todo. demás que había en las casas de indianos y demás. Sí, Me encantó y ahí se me ocurrió la idea de hacer Villa Victoria. sí, sí, Pero, sí. ojo, yo quería cambiarme de ritmo. Yo quería hacer una novela histórica, costumbrista e histórica. Me Ujú, apetecía un montón. Y empecé a escribirla. sí. Pero, la cabra siempre tira al monte y mate a alguien. Es lo que tiene. Cuando te aficionas a pasar la guadaña, es difícil volver Claro, atrás, ¿eh? Mm, mate a alguien, entonces ya esta novela, yo siempre digo que es costumbrista,
sí, policíaca, porque aquí se investiga un poco la policía, sí, aunque también la que se mete en lío es Victoria, sí, evidentemente. sí, sí. Pero yo digo, es costumbrista policíaca y además le meto la historia en la voz de los personajes. Los Sí. personajes van diciendo al lector cómo está situada la historia en ese momento. Ujú, Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Una sí, chica de Luarca, precisamente, puse Luarca, claro, porque a mí me encanta Luarca. sí. Y una muchacha de 16 años la casan por poderes con un tío suyo de La Habana Ujú, que se ha hecho rico allí. Había, por aquel entonces, yo me he documentado bien, había muchísimos matrimonios entre tíos y sobrinas y tías y sobrinos, ujú, pero muchos, y sobre todo en la sí, zona de sí. Asturias. Y, y bueno, pues la mandan para allá, para Cuba. Entonces, ¿cómo pongo en la voz de los personajes la historia? Cuando la niña esta se va a Cuba, en el barco conoce a un maestro de escuela y le pregunta a ella toda inocente, que por qué hay tantos hombres que se van a hacer las Américas. Y el maestro, en palabras sencillas, para que ella le entienda, le explica cómo está la situación política en España en ese momento para que tantos Sí, hombres tengan que emigrar. O cuando llega a Cuba, le pregunta a su tío marido, ya sí. digo tío marido, porque ella está Ay, casada por ay. poderes, evidentemente, Sí, sí. que porque hay tantos negros, porque ella no había visto un negro en su vida. Y él le Ujú, cuenta cómo está la esclavitud, que aunque ya sí, estaba sí. abolida, pero todavía quedaban cositas. Entonces Ajá. voy colocando así, en la voz de los personajes, cómo está la situación en Cuba y cómo está la situación en España. Qué Y se interesante. localiza entre Luarca, La Habana y luego vuelta, Comillas, Santander, Luarca. Así, Ujú. la quería traer a Madrid, pero al final no me dio tiempo. Vale, y entonces la sinopsis un poco es que esta chica se va allí por ese matrimonio por poderes, se encuentra con con la villa está allí, Villa Victoria está allí, No, o Villa no, no. Victoria está aquí. No, no se Cuéntanos, sabe. cuéntanos En un poco. principio Ah, no no se se sabe. sabe. Vale, Sí, vale. no, lo que es también es una novela de superación, porque Ajá. imagínate una chica que viene de un ambiente rural humilde, Sí, muy humilde, de repente llega allí y se encuentra con una mansión que tiene cocinera, dos criadas, negros todos, sí, el chofer, el claro. marido. Encima tiene que moverse en los círculos altos de la sociedad de La Habana de aquel entonces Ajá. y tiene que aprender muchísimo. Entonces, bueno, tiene un marido que la verdad que es buenísimo. Yo le he puesto buenísimo al hombre y la ayuda y la enseña y tiene una gran biblioteca. ¿Y dónde se aprende todo? No se aprende en la universidad, En los se aprende libros. leyendo, Y en la vida, en los libros y en la vida, efectivamente, efectivamente. leyendo y en la ¿Y vida. el muerto dónde? El ¿O no, muerto no nos puedes ya contar? casi a la vuelta, ya casi a la vuelta. Es como la mitad del libro es más costumbrista, es más Sí, sí, sí. todo lo que le pasa, toda su Mm, superación allí. Y bueno, pues ya hay un muerto en La Habana antes de volver y luego hay sí. más muertecitos aquí. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo que veo, esta fue la novela más desafiante, quizá, de las que has escrito. Sí, esta es la que me costó más trabajo. Fíjate, empecé dos novelas, empecé La última llamada y esta a la vez. Sí, La última llamada la hice en el 21 y esta la saqué en el 24, en el vale. 23, Ujú. en el 24. Y empecé las dos, pero yo todavía trabajaba en una empresa que era la que me daba de comer Sí, tu trabajo desde nutricional, chiquitita. como todos. Y entonces decidí que sacaba primero la última llamada, porque era en la época actual y no me tenía que documentar prácticamente nada. Y esta que la dejaba porque iba a ser histórica y entonces la dejaba para más adelante, para cuando me jubilara y ya pudiera documentarme más. Claro, Entonces, durante ese tiempo, bueno, pues fui documentándome, cogiendo muchísima información, porque claro, no es una novela histórica, pero todo lo que yo pongo es absolutamente real y son claro. cosas que realmente pasaron. El contexto histórico tiene que ser real. Tiene que No, ser real. exacto. Sí, sí. Y entonces por eso la dejé para después. Y cuando ya me había jubilado, me jubilé en el año de la pandemia Ajá. en la empresa que me daba de comer.
y luego ya terminé Villa Victoria y la publiqué. Ujú. Evidentemente me la publicó Editorial Maluma, que yo la mandé a Editorial Maluma y dije, oye, que me la queréis publicar, Lupe. Qué graciosa eres. Claro, claro, en la casa, todo en la casa, todo es que tú eres autora de la casa. O sea, esto Claro. tú tienes ahí tu doble papel. Por un lado, editora y por Ujú. otro lado, autora también. Mm. ¿Eh? Y este Esto es año iré a la Feria del Libro de Madrid como escritora. qué guay. Como Qué guay escritora. eso. Bueno, iré Qué alguna vez bonito. porque yo sé que alguna autora nuestra va a ir allí y voy a comer con ella, Sí, efectivamente. Yo. pero, pero en principio este año voy a ir como escritora, que me va a parecer rarísimo, rarísimo. Ya. Hombre, es que vaya trajín, la feria del libro, poca broma, ¿eh? Bueno, no es Poca ninguna broma. broma, son 17 días desde las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin parar. Ya, Bueno, ya, se ya. para comer, pero casi es peor porque esas 2 horas o 3 horas o los fines de semana dos, no te puedes ir a comer a tu casa y volver. Te No, tienes claro que que no. quedar allí, bueno, pues te quedas leyendo, que es lo que hacíamos Lupe y yo, nos quedábamos las dos Claro, leyendo, nos claro. sentábamos allí en el césped Sí, en el Prado sí. del Retiro y estábamos ahí. Pero sí, era una paliza, Muchísimo trabajo. era una Montar paliza. todo aquello con todos los libros, organizar a todos los autores, pero luego la climatología, que cada año o hace un calor tremendo o llueve, depende del lado que te pongan la caseta, en fin, que Este es año, tremendo, es este tremendo. año, este año extendido de sombra. Ah, Bueno, bueno, mira, este mira, año mira, ha tocado uno bueno. eso está bien, eso está bien. Así que, Pero pero sí, que sí. sí, sí, menudo, menudo trajín, menudo trajín. Mm. Que piensas aquí en San Jordi, ¿no? Que es un follón, pero es un día. Pero es que Ya, en Madrid son 17 días. claro, lo que Que pasa que se dice pronto, ¿eh? San Jordi ya llevamos 3 años que va bien la cosa porque hace Sí, bueno. Pero acuérdate claro, que 4 años también. me parece la chupa de Sí. agua que cayó. O sea, Es que fue muy injusto además, porque en 2020 no hubo San Jordi por la pandemia y en 2021 cayó el diluvio universal. Estaba claro. todo el mundo feliz organizando San Jordi y cayó, pero es que cayó granizo. ¿Cuándo cae granizo en Barcelona? Nunca. Pues ese día cayó de todo. O sea, casi se pone a nevar. No me Y a quiero yo ni mí, a mí acordar. me dijeron a las editoriales amigas que se habían estropeado libros, o sea, Claro, evidentemente. muchos, Mm, porque no había dado tiempo a reaccionar. No mm. había dado Y en tiempo a Madrid, al fin reaccionar. y al cabo, la Feria del Libro de Madrid son 17 días. El año pasado empezó un viernes, que todos los años empieza el viernes. Sí, Estuvimos por la mañana y por la tarde se cerró la feria sí, por el viento. Pero me bueno, acuerdo. hay 17 días, mañana será otro día y mañana. Claro, Y en Madrid están las casetas cerradas. también, En San también. Jordi no. No, en Eso es, San Jordi no. Lo montas y lo quitas, todo en un día. claro, Que bueno, que también lo sabéis, que también habéis venido claro, a ya San hemos Jordi. estado. Claro. Habéis venido a San Jordi también, o sea que sí, Así sí. que, pero bueno, ahí, Una ahí maravilla. estamos. Bueno, la conclusión es buena, ¿no? El balance es bueno, ¿no? De El toda la balance experiencia es con la editorial. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo he hecho una hermana con Lupe y con Marilo, dos hermanas que tengo para toda la vida, Qué y, bonitas son. y, y más hermanas entre vosotros. Yo Sí, aquí te considero una gran amiga, una gran amiga. también yo, la verdad. Y a muchos de los autores lo mismo, la mayor parte, ¿eh? Ujú. Sí, sí. Así que ha Qué sido guay. totalmente gratificante, bonito, para no olvidar jamás. Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo, la verdad, que se cierre esa etapa con ese buen sabor, ¿no? Mm. Realmente, ¿no? Y bueno, y que la editorial sigue, lo que tú dices, sigue en marcha y tú estás ahora como autora, estás en su catálogo y ahora vas a tener más tiempo para escribir, con lo cual Claro, va a ser claro, fenomenal. claro. ¿Eh? Mm. Nada mal el plan. Bueno, para terminar, me da mucha pena, pero tenemos que terminar. Te voy a pedir un consejo para todas esas mujeres que no se acaban de decidir a escribir porque les falta tiempo, porque la vida se atropella y tú no solo has escrito, sino que has montado una editorial, además de tener tu trabajo nutricional. Así que, amiga, un Claro. consejo. Yo les digo, a ver, yo estaba trabajando, llegaba a casa a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde me ponía con la editorial hasta la hora que fuera y sacaba tiempo para escribir. Yo lo que puedo decir es, si te apetece, si tienes ganas, si tienes algo que te come ahí y te dice tengo que sacarlo, puedes sacar tiempo siempre.
siempre, no hay excusa de no tengo tiempo, no, no, porque yo lo he vivido. Entonces, yo ahora mismo estoy vaga, yo lo reconozco, estoy vaga porque estoy colaborando con esta editorial y me pongo la excusa de que mm, cuando acabe junio ya me pondré más y tal. Pero Sí. siempre, siempre, siempre se puede sacar tiempo. Luego pasa una cosa, empiezas muy fuerte y estás todos los días y tal y cual. Y de repente, pues te pasa algo, que tienes una gripe o tienes a un niño enfermo o tienes a tu mamá que está mala y ya como que te pega el bajón. Pues no, oblígate. Media hora, simplemente media hora por la Ujú. noche, pero ponte. Cógete lo que puedas o como tú lo hagas. Tú cómo escribes? ¿A boli o al ordenador? Como yo. Yo soy de papel, soy de Yo, papel, es así. claro, yo cómo escribía, yo me cogía, yo llevaba siempre un cuaderno y un bolígrafo Sí, en el bolso y cuando iba a trabajar, como yo tenía que coger un autobús, tardaba media hora en llegar a Madrid y media hora de vuelta, todos los días escribía una hora. Que luego no claro, me daba tiempo a escribir más, pues no escribía más, pero en el trayecto lo cogía y escribía y a la vuelta cogía y escribía. Que cada vez que me encontraba con algún vecino en el autobús me daba una rabia porque decía, "Ahora no puedo escribir, ahora ya, tengo que hablar". efectivamente, efectivamente. Pero siempre, siempre, siempre puedes coger, pues eso, mientras vas en el autobús, mientras vas en el metro, en el tren, mm, mientras está el niño echándose la siesta, cuando ya las has acostado por la noche, pues te pones o con el bolígrafo o con el ordenador, y que Ujú. media hora se puede sacar perfectamente. Y eso te va habituando y te va creando un ritmo y lo puedes sacar adelante, lo puedes sacar adelante. Y luego, eso sí, otro consejo sería, y cuando si has escrito una novela, léela muchas veces, corrígela muchas veces, que eso es pesado, pero es necesario. Guárdala en la nevera, guárdala ahí. En un cajón durante 2 o 3 meses se dice llamar, meterlo en la nevera, pero bueno, Sí, es dejarlo ahí aparte durante dos sí. o tres meses y vuelve a cogerlo, porque lo vas a ver desde otro enfoque. No, y vas a ver los fallos que no habías visto antes. Vuelve a repasarlo, corrígelo bien. Si puedes, mándalo a un corrector antes de mandarlo a una editorial. Y entonces, si presentas un trabajo bueno, te lo van a coger seguro. Que no vas a ser un bestseller, ojo, porque te lo publico en una editorial, pero para ti misma vas a tener el orgullo de tener tu novela publicada. Muy bien, muy bien. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aprovechar los microtiempos que tengas en el día. Nadie tiene 2 o 3 horas para sentarse a escribir. 10 minutos en la parada del autobús. Yo tengo tiempos entre clases, a veces 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, pues ahí saco mi cuadernito y me pongo a apuntar. A veces en el móvil. Tenemos el móvil para esto también, para hacer notas de voz, para hacer pequeños apuntes, pequeñas notas, lo que sea. En cualquier sitio se puede apuntar ideas también para estar pensando en tus personajes o pensando en cosas, ¿no? Desbloqueando. Y luego lo Claro, que dices, se escribe, se corrige, se guarda para poder mirarlo con ojos frescos y hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo. siempre. Siempre hay que intentarlo. Bueno, Marga, pues ha sido un verdadero placer hablar contigo, escucharte, recibir toda esta sabiduría y todo este cariño. Hoy Y sabiduría, eso lo da la vejez. eso nos lo da la vejez, eso es cierto. Muchísimas, muchísimas gracias por Muchísimas haber gracias, venido. Cristina, cielo. Ya lo sabes que te quiero. Yo lo sé, yo allí también. Ahora, nos vemos en Madrid. Nada, en un rato. Nos vemos, cielo. Adiós, cariño. Adiós.